El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. El tercer puesto de la Copa Paraguay. Juegan Sportivo Luqueño y Guaraní. Aquí en Barrio Obrero. Busca compañía. Encuentra a Vera. Le va a pegar. Vera se acomoda. Le va a pegar al arco. Remate de derecha. Desviado afuera. Aparece el otro Benítez Alcides. El de Guaraní. Está pidiendo Barrientos. Está pidiendo Pereira. Balón al área. Cabezazo. Con lo justo. Aparece El Salvador en esta acción cuando Pereira quería gritar el primero. Aparece Ángel Adrián Brizuela. Barrientos. Cantero. Parra que acusa un golpe en el rostro. Este es Cantero. Va. Lindo pase para Barrientos. Centro. Aparece el arquero Espínola. Yo no sé si Barrientos quería que la pelota se le levante. Me parece que... Vargas. La perdió Marecos, recupera y juega Benítez para Rodrigo Rojas. Pasa en profundidad para Cáceres y atención, amaga Cáceres, le puede pegar. Sigue Cáceres, está en el área, le pega. Gaspar Servio le dice que no a Luqueño, Julio. Interesantísimo Cáceres, Atención, se adelanta Cantero. La toca levemente Espínola y será córner. Tenía un buen efecto ese balón. Por eso le genera complicaciones a Espínola. Jiménez que va, quiere dominar, le queda esa pelota suelta. Sigue Jiménez, se mete al área, cayó, no hay falta. Hay falta. Tarjeta amarilla para Román. Tarjeta roja por consecuencia. Aparece la chance para Sportivo Luqueño en esta pelota al borde del área. Yo no le toco, dice Román. Pero de que hubo algo porque termina cayendo estrepitosamente Jiménez, que parecía que perdía el balón. Sucesión de rebotes aquí va. Quería fijarme también de atrás, de atrás Román. Sí. De atrás, la falta existió. Y le va a costar lo que resta del juego a Arce porque va a defender con 9. Sí. Estoy mirándole a Marecos y no puede estabilizar la pierna derecha. La rodilla le duele mucho. Ojalá no sea importante la lesión. Para fortuna del equipo de Arce, que le queda muy poco al partido. Y este tiro libre es peligrosísimo. Auche que le va a pegar. Le pega de derecha a Auche. Gaspar Servio. Directamente donde estaba Gaspar Servio. Gaspar Servio. Que toma el balón y se va a tomar el tiempo necesario para que los segundos transcurran y que esto se termine. Señoras y señores, final. Final del partido por el tercer puesto. Por ahora, igualdad 0-0 entre Luqueño y Guaraní. A orden del árbitro, Servio. Con algo de suspenso. Manoteaba Espínola. Servio pone el 1-0. Ahora sí. Vera le pega. ¡Gol! De Sportivo Luqueño. Ibarrola le va a pegar. A orden del árbitro. Ibarrola. Atajó Espínola. Atajó Espínola, señoras y señores. Le va a pegar Guille. Se adelanta, Auche le pega. ¡Gol! De Sportivo Luqueño. 2-1 arriba en la serie. Espínola que se toma su tiempo. Va Marín. Se adelanta, le pega Antonio. Aparece Antonio Marín. Palo y adentro. Brizuela. Gol de Sportivo Luqueño. Benítez. Gol de Guaraní. Aparece Benítez con efectividad. A Jiménez. Gol. Suavecito abajo el remate. Se adelanta Pereira. Le pega. Alan Pereira no falla. 4 iguales. Y bueno, ahora va Luqueño. Sí. Convierte y termina. Buena definición del Toro Pereira. A orden del árbitro. Villalba para que esto termine. Villalba. Gol. Señoras y señores. Sportivo Luqueño vence a Guaraní en este partido por el tercer puesto de la Copa Paraguay, la Copa de Todos.
5-4. Victoria del conjunto auriazul sobre el aurinegro. Clave el partido de Hugo Espínola. No solamente la tanda de penales, sino lo que fue a lo largo del partido. Vamos a ponerlo como figura del encuentro y hablemos Ángel. con Ángel Espínola y hablemos con el Toro Pereira después de lo que deja esta participación de Guaraní en esta Copa Paraguay. Eso va a ser la ceremonia de premiación después de este triunfo en tanda de penales. Aquí reiterada la acción, muy buen remate de Villalba. La emoción de los hinchas de Luqueño que vinieron a acompañar en este cierre de año, clasificados a Copa Conmebol Sudamericana, quedándose con el tercer puesto en Copa Paraguay. Alexis Villalba, Matías Suárez, el miembro del Consejo Ejecutivo de la APF, el señor Atilio Cabral, hará entrega del cheque por valor de 100 millones de guaraníes para el equipo del Sportivo Luqueño, que se quedó finalmente con el tercer lugar de la Copa Paraguay 2024. Nos vemos en la gran final el próximo viernes. Así la entrega del cheque. 100 millones de guaraníes. Y el tercer puesto para Sportivo Luqueño, Julio.